Bueno, pues comenzamos lo que es la séptima sesión de lenguaje, cultura y poder. Ya estamos a más de la mitad de nuestro curso. Nos quedan pues ya 3 sesiones más. Y pues bueno, estamos contando esta, ¿no? La idea es que de algún modo nosotros hemos ido recorriendo a lo mejor tópicos teóricos sobre el concepto del lenguaje y todavía la clase anterior vimos conceptos relativos a la parte de la cultura, la ideología y la mitología, y ahora viene el tema que podemos decir que es una dimensión como aplicada a lo que sería los temas de comunicación, pero vinculándolo de muchas maneras al eje del conocimiento y la dimensión que nos propone el autor, que es esta cuestión de la comunicación vía Internet, la dimensión tecnológica y algunos aspectos que se van a relacionar con la dimensión cognitiva. De hecho, creo que es uno de los textos que quizá nos hacen dimensionar claramente algunos de los puntos que a lo mejor ya se habían olvidado en la asignatura de antes era introducción al estudio del lenguaje, se veían algunas cosas que a veces se acercaban a lo que era la comunicación biológica, a veces con la etología, etcétera, o el instinto, y esta nos hace recordar algunos puntos de ello. Entonces, bueno, vamos a ver que adelante esto. Nuestros objetivos pues, va a ser ubicar los elementos más importantes de la lectura, ya la revisaron. Vamos a generar alguna discusión en este sentido. Creo que todos los tópicos que nos va dando el texto, que aunque parece que son ensayos aislados, de algún modo pues tienen una interesante conexión que van alrededor precisamente de la comunicación digital, las dimensiones del conocimiento y preocupaciones muy idóneas, ¿no? Y de algún modo es un tema aplicado, que a lo mejor van a decir, bueno, ¿dónde se va a ver la cultura, por ejemplo, aquí? De algún modo, cuando hablamos a veces de plataformas digitales, etcétera, se pone de lleno el uso humano o en el propio uso tecnológico, es una dimensión práctica aplicada de la cultura. Lo veíamos con un esquema que había puesto aquí, ¿no? Lo de una vasija de barro, ¿no? Y pues, bueno, de alguna manera tiene una utilidad. Lo mismo, ¿no? Los artefactos tecnológicos propiamente, ¿no? Con la pandemia se pusieron muy de moda, ya estaban ahí, pero de algún modo la aplicación educativa pues, fue otra dimensión que tuvo que darle por ahí, ¿no? Y de algún modo también va a incluirse también a aspectos ideológicos, ¿no? También incluso hasta podemos aplicarlo a la mitología de Barthes, ¿no? El buen uso de la tecnología o qué sé yo, ¿no? La romantización de la tecnología o la dimensión peyorativa de la tecnología por algunos, ¿no? Que la tecnología nos está llevando a cierto mundo, ¿no? Luego hay miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Parece como si fuera miedo al Skynet, ¿no? Pero pues, bueno, ahí es otra parte, ¿no? De la cultura de los medios. El texto nos inicia, nos da un perfil muy adecuado a lo que es la discusión sobre la adecuación de los medios, ¿no? Por el hombre, ¿no? Por ahí, de algún modo, queremos ser emparentados con esta cultura digital, con la cultura tecnológica, ¿no? Ahí tienes esa metáfora, ¿no? Del perro guardián y el ladrón, ¿no? Cuando se trata de ser dadivoso con el perro, pero realmente estamos ahí como que en la dialéctica, ¿no? Si nos ayuda o no. Y pues obviamente lo van a ver en teorías de la comunicación,
Marshall McLuhan, que es teórico de la Universidad de Toronto, que propone esta reflexión, ¿no? de los medios como extensión del hombre, ¿no? Que es en un libro muy famoso, que es el medio es el masaje, así se llama el libro, ¿no? Es una interesante metáfora, ¿no? Pero la relación de esto es que nos va a ir conviniendo por aquí. Quiero escuchar opiniones, digo, es un texto que creo que ya los va produciendo aquí en el campo más bien de las teorías de la comunicación, desde ciertas perspectivas. Díganme, bueno, no sé si hay algo que comentar de esta parte introductoria, ¿no? de este apartado. Bien. Pues menciona que el Internet maneja desde incluso cómo percibimos algunas cosas e incluso influye en nuestros gustos. Y esto podría ser bastante beneficioso, pero así como es beneficioso, también podríamos ocuparlo para el mal. Y lo que se me hizo curioso del autor es que precisamente menciona que más allá de si lo ocupamos para el bien o para el mal, que se le hace algo, digamos, más allá, como que muy tonto para el autor verlo de esa simple manera, sino que es entender que lo que vemos, lo que consumimos, pues nos modifica en cierta manera, ¿no? Y que ya estamos en una forma de pensamiento que ya no es lineal, como lo solíamos manejar, sino que ya nos cuesta desde concentrarnos, desde leer un libro completo, también maneja lo que es esta parte en la que a medida que nos vamos haciendo más codependientes de la tecnología, nos afecta en cuanto a los ciclos de sueño, a la concentración, y pues es una pérdida de ciertas habilidades. Bueno, ella se adentró un poco a lo de Hal, pero sí, está interesante. A ver, ¿alguien más? Wow, me parece que es esa parte que habla sobre cómo es tuvo que adaptar y esa impresión de máquinas hasta el, ¿no? Algo que me causó un poco de curiosidad y que no lo vi hasta aquí es esta manera que nosotros buscamos información. Él decía que de forma lineal o tradicional se envía el libro, que a veces ni siquiera agarraba pero ahora sientes, por así decirlo, un tipo de excitación, de repente estás investigando algo y hay un vínculo que te lleva a otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y tiendes a agarrar información en tan solo muy poco tiempo, e inclusive algunos de los mencionados han dicho que ya no hagan libros, que ya no leen libros, porque el uso de Google y otros scripts ya te da toda esa información. Aunque está bien, no sé qué tanto podemos pensar con esa oportunidad funcione en nosotros, más la concentración. Él ya de repente ha pasado, estás leyendo y empieza a pensar en otras cosas. Pero si es verdad, es una institución complicada, más información. Entonces, no sé si sea bueno o si sea malo, pero dice muchas cosas muy ciertas y que no me he dado cuenta. Incluso también llegamos a hablar, bueno, el autor también trata esta parte de que incluso en los libros ya se empiezan a desesperar, o sea, de que habla el punto ya rápido, ¿no? Entonces también se habla de esta pérdida de la capacidad de ahondar más tal vez en los temas, de simplemente ver, sí, esto es lo que necesito, pues ya lo cierro, ¿no? Ya no ahondar tal vez tanto, y que a la vez pues ya no aprendamos de esas ramas sobre lo que realmente queremos aprender. Sí, claro, es como una especie de lector precoz. Sí. Sí. Pues igual, un poco los comentarios de mis compañeros, creo que también un punto muy importante es que si tienen la lectura se menciona que se está generando, o sea, en realidad el internet se está siendo a la par con el mundo real que estamos viviendo y a veces llega a tener mucho más prioridad este mundo virtual. Y pues eso nos genera algunos problemas, ¿no? Como a pesar de que tenemos toda la información, bueno, mucho más información al alcance de nuestras manos, nos hace ver como, pues por ejemplo, una persona que lee un libro encuentra información que tal vez no necesitaba, pero sí genera en ellos algo como duda de, bueno, pues es cómo puedo encontrar tal información,
y entonces se van llenando de información que a lo mejor no necesitaban para llegar a funcionar en algún momento de investigación o simplemente de la vida. Pero cuando estamos en busca de información en internet, pues solamente nos limitamos. Si bien sí vamos dando clics, enlaces o vamos entrando a otras partes, pasamos de ideas generales a solamente conceptos pequeños que vamos investigando poco a poco y que a lo mejor generan una idea que a lo mejor se estuviera generando muchísimas más leyendo un libro. Ok, exactamente, creo que son puntos muy valiosos los que han comentado. Uno de ellos me llama la atención precisamente con toda esta búsqueda de información, que es como la sobreexcitación precisamente del estímulo-respuesta con los aparatos tecnológicos. No tengo muy ahorita muy claro cómo era la teoría psicológica que tiene, que de parte de esta teoría de cómo nosotros absorbemos la información, en donde hay veces en que miras un dato y pasa desapercibido. Y muchas veces cuando nosotros piensen, ustedes particularmente en sus aprendizajes duraderos de la vida, puede ser cualquiera, puede ser cómo subirse al camión, cómo protegerse, hasta cómo hacer una operación matemática, conocimiento en general, ¿no? Sabiduría, como lo quieren llamar. Pero hay una cuestión muy anclada, ¿no? A la práctica, ¿no? Digo, por ahí me recuerda mucho los principios del CCH, ¿no? De aprender a saber, y digo, aprender hacer las cosas y aprender a ser, ¿no? De algún modo, nosotros obtenemos información en cualquier momento. De hecho, el dato es como una especie de signo que agarramos y lo vemos, ¿no? Pero hay una actividad reflexiva que cuando tú te pones, bueno, no es lo mismo como leer teoría fotográfica o realmente agarrar una cámara fotográfica, enfocar, y hasta eso, ya las cámaras actuales ya te lo ponen casi en automático, ¿no? O sea, ya lo tienes que grabar tanto liso, que bueno, ya eso ya está muy visual, porque ya no hay que rollo, pero a lo que voy es que esta automatización, ¿no? O en un aprendizaje significativo determina mucho que nosotros hagamos cosas. Y ahí se nos queda como guardado. Entonces, esto que mencionaban de buscar información, es que muchas veces obtenemos la información para entregar un trabajo, un proyecto, qué sé yo. Pero ya no estamos procesando esa información, porque lo que hacía el libro, a lo mejor necesitabas una frase, ¿no? Pero el hecho de comprender todo un libro te da podemos decirle un contexto de por qué se llega a esa conclusión. Muchos nosotros podemos recitar el EMC de Einstein, pero realmente tener la comprensión exacta de la relatividad, por la cual incluso está dimensionando casi la existencia de un universo, es una dimensión muy particular. O sea, podemos resolver las fórmulas casi como por una especie de memoria. Y viene precisamente toda esta dimensión donde nos hemos vuelto dependientes, porque bueno, en sí mismo, la cuestión de tener esta especie de artículos tecnológicos nos somete precisamente a esta dependencia, ¿no? Donde cada uno de nosotros tiene una actividad, está pensando, como que multitarea, ¿no? De algún modo, ¿no? Pero nos ha hecho tan dependientes en términos de que nuestra mente ya no reserva la información, sino la depositamos en esto, ¿no? Son repositorios de datos, ¿no? Muy como el Abaco, ¿no? Antiguamente, ¿no? No me acuerdo de la cuenta, pero lo tengo ahí. Entonces, de alguna manera es como medio perverso este asunto, ¿no? Porque si bien son extensiones de nuestro mundo cultural, el hecho de tener tecnología, lo que nos permite es, obviamente, tener una particularidad de dependencia. Y es interesante esto porque el ser humano nace dependiente, aunque ahorita nos venden, bueno, de hecho, no nos venden, más bien se ha construido una búsqueda del pensamiento político
moderno lo han visto. ¿Cuál es la emancipación del sujeto en términos filosóficos y en términos reales? Y también representativos, ¿no? O sea, el imaginario desde el ciclo de las luces nos hablan del antropocentrismo. O sea, el ser humano es importante, tú puedes construir tu mundo, ¿no? Y hasta deriva todas estas teorías de la ciencia que ellos son todavía muy utópicas, ¿no? De que el hombre puede construir su destino por sí mismo, ¿no? El sujeto concreto, ¿no? En términos reales. Bueno, muchas veces la paradoja de la modernidad es que el Estado modifica en términos de que hay reglas, hay leyes, ¿no? Que te impiden hacer ciertas cosas y que de algún modo esa libertad originaria se ha perdido. Pero entonces esta especie de dependencia humana, ¿no? Que ahora sí en la parte New Age, etcétera, pues te la venden, no, tú puedes hacerte preso, tú puedes hacer muchas cosas, pero necesitas siempre de una relación de varios, ¿no? O sea, nadie puede, o sea, biológicamente un niño abandonado, un bebé, no sobrevive. De hecho, lo comentábamos en la clase anterior, que la gestación humana es larga. O sea, hay animales que a los 2 meses ya tienen crías y otras crías, que es el gran problema de la sobrepoblación de perros y gatos que tenemos en la ciudad, porque no se castran, ¿no? Entonces, obviamente, digo, no llega al nivel de como una cuestión de plaga, pero sí, digo, en algunos lugares, ¿no? Hay un buen de movilidad de perros, ¿no? El ser humano requiere más tiempo, ¿no? O sea, su sobrevivencia es muy dependiente. Y no es malo decir que seamos dependientes. O sea, el problema ahora, como se pone mucho de moda, el amor tóxico, no es tan dependiente. Pues sí, no, o sea, pero hay que recordar que somos seres gregarios, ¿no? Digo, ahí ahorita ya lo veremos en las siguientes clases, cuando veamos las cuestiones de identidad, donde a veces el poliamor trata de reconfigurar precisamente la idea de familia. O sea, ¿por qué? Porque la modernidad te perfila como ser solitario, pero ese ser solitario ya no busca solamente una pareja, busca un tercero, un cuarto, un quinto, no para tener las relaciones sexuales que quieran, ¿no? Sino para hacer una división del trabajo que puedas organizar, ¿no? Y eso viene pues, más bien desde las cuestiones de los 60, ¿no? De los hippies, ¿no? Que se iban a vivir en un lugar, ¿no? Pero bueno, en la parte tecnológica, regresando a esta dimensión del texto, pues obviamente nos va a constituir esta dependencia, ¿no? Ya lo mencionaba la compañera sobre la parte de, parece que estoy leyendo y hasta parece que estoy olvidando las cosas, ¿no? Y sí es cierto, hasta en una medida donde ya tienes tanta información que antes de nuestro problema, incluso estaba pensando en mi generación 90, ¿no? Cuando estudiaba más o menos pues la formación superior, superior, ¿no? Que el problema todavía no se constituía el Internet como ahora ya está, ¿no? Sí se podía buscar algo, pero obtener algo en Internet era maravilloso porque era información nueva que no podías consultar en libros de hace 5 años. O sea, lo más reciente en avances pues era como 5 años atrás, ¿no? Y aquí, pues bueno, en la biblioteca muchas veces estaban estancados los libros, ¿no? Bueno, no sé si todavía estén, pero bueno, la cuestión es que los libros, por ejemplo, no estaban como que a la mano, etcétera. Y entonces ahí era una carencia de información. De hecho, ahí la gran dimensión de lo que sucede ahora, o bueno, anteriormente se decía, no, pues es que no puedo definir mi visión política porque me falta información. Ahora ya hay una sobresaturación de datos, ¿no? Que bueno, ya lo verán, ¿no? Teorías de la comunicación, la agenda setting, cómo hay tendencias de los medios, y qué sé yo, ¿no? Pero, y se hablaba mucho de este término mal utilizado de la desinformación. De hecho, es un término mal usado, ¿no? Para un comunicador, ¿no? Bueno, hasta el momento no conozco un medio que desinforme, aunque el capítulo de Heidegger sí habla de la desinformación, pero
La desinformación la entendemos como, popularmente, como término vernáculo, ¿no? Que alguien falsea la información. Pero la desinformación es como una hipótesis de ciencia ficción. O sea, nadie de ustedes les quita la información que ya hayan aprendido. Entonces sería desinformación. Quitarles la información que los hombres de negro, ¿no? En películas tenían un aparatito, ¿no? Se quitaban lo que ya habías vivido, y aún así creo que había un método para recuperarlo, ¿no? En realidad no hay un medio que desinforme como tal, no existe. Hasta el momento, solamente que te hagan una lobotomía, ¿no? Sería. Pero aunque el texto hace esa metáfora de que no habla de desinformación como término, pero sí habla de que cuando estás leyendo internet parece que hasta estás borrando datos. Parece que no, y hay gente que luego no le gusta leer en la cama. Yo soy un mix, ¿no? Porque hay veces que sí me gusta, hay libros que sí me gusta tener en físico, pero hay muchos otros libros que ya ni o sea, me los regalan, los escaneo y vamos. Sí, depende, pero depende del libro, ¿no? O sea, es como un gusto muy personal, ¿no? O los libros de arte, entonces sí, por más que los escaneen, no, o sea, los de arte visual, ¿no? O sea, por ejemplo, en un tianguis conseguí un librote, ¿no? De fotografías de la película de Tron 2 en 50 pesos, ¿no? Y ese, pues, es verlo, ¿no? Como que apreciarlo, es otra, eso es de experiencia, ¿no? Cuando leemos, y ahí, incluso ahí en los ideogramas viene todo un proceso cognitivo diferente. O sea, como ahora todo está tipificado, ¿no? En letras, ¿no? Es como en bits, ¿no? Bytes, ¿no? O sea, como que no importa con qué, cómo esté cuál sea la base de las fuentes, pues obviamente tú lo configuras y es un significado diferente, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, cuando buscamos un hipervínculo, nos manda a otra página, ¿no? Y que en algún momento hubo, en los 90, ¿no? Se daba por hecho, muchas cosas estaban en internet cuando eran hoax, ¿no? Hubo un hoax muy famoso, creo que en los 90, de un avión que se había estrellado o que se había perdido o algo así. Y un periodista lo dio por hecho, ¿no? Nada, porque la había leído en internet, que era información clasificada, ¿no? Y era algo falso. Y eso, de algún modo, pues implica que pues, ahorita ya no podemos hacer todo lo que leamos, ¿no? Menos cuando te mandan un video de WhatsApp, ¿no? Sobre el... Imagínense qué ridículo se han de haber sentido los que tiraron la antena, ¿no? De las 5G. O sea, la verdad, ¿no? O sea, de por sí, entre los antivacunas, estos y los terraplanistas, o sea, es interesante, ¿no? Ahí regresamos al mito de la necesidad de que el habla supone una verdad, no la realidad. Digo, espero que en algún momento hayan tenido, pues obviamente, la curiosidad de ver, por ejemplo, la película de Odisea 2001, ¿no? De Stanley Kubrick, ¿no? Donde tiene esta metáfora de, ¿no? Donde no me desconecto, ¿no? Es el robot, ¿no? Y qué es esa idea, ¿no? De cómo, de algún modo, nos tratamos como de robotizar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es de algún modo interesante, ¿no? Como la tecnología pues nos va haciendo esas reflexiones dentro del perfil sociocultural, ¿no? Aquí en la asignatura metáfora de precisamente creo que pasa, ¿no? De hecho, no sé si les comenté, creo que al inicio del curso por ahí, aquí en Tienda UNAM había como una exposición de la evolución de las computadoras, no sé si la llegaron a pasar a ver, que había una perforadora de tarjetas. Les dije, creo que al principio, creo que del curso, a lo mejor
UNAM, hay una instalación, hay una perforadora de tarjetas, etcétera. Fue una de las primeras Macs, ¿no? Creo que de los 80 por ahí. Pero es interesante ver precisamente cómo se da esta evolución, ¿no? Ahorita, porque pasé rápido una diapositiva de la evolución de las máquinas, cuando se habla de la primera, quinta generación, etcétera, ¿no? Está un poco lento esto. Los cambios por ahí, ya me como le quité varias veces. ¿Recuerdan por ahí algo que hablaba de mí? Por ahí. El texto. Sí, de su máquina de escribir, que cambió su forma inclusive ¿cómo se dice? De escribir o de plasmar las ideas o las frases, porque ese hierro, como él decía, era como algo, una extensión de sí mismo. O sea, es como si le hablara de manos. Y tenía una bola de 50 y algo de palabras y una muchas cosas. Sí, de hecho, bueno, él tenía una enfermedad, no sé, bueno, en esa fecha no estaba como tan avanzada la parte neuronal cognitiva. Existe una enfermedad que se llama síndrome de Meniere, que da vértigo, etcétera, ¿no? Pero puede tener muchas causas. Puede ser parte del oído, puede ser un tumor un neurinoma, etcétera. Bueno, yo tengo síndrome de Meniere, ¿no? Entonces, no es una enfermedad que no se puede curar, ¿no? Yo tengo una afectación en el oído, se representa el equilibrio y tengo que hacer una lista sal y tomar medicamentos. Algo tenía parecido Nix, que nada más que en el caso de Nix lo más seguro es que tuviera ya una acción más como de tumoración, ¿no? Entonces su nivel como de percepción cambiaba, ¿no? Entonces a él sí le afectaba otras otra forma, ¿no? de comunicarse, incluso a nivel escrito ya no podía que escribir, ¿no? Lo que nos dice el libro, ¿no? Que son ya casos muy graves, ¿no? Porque son partes ya de la parte cerebral, ¿no? Entonces es interesante ver, ¿no? Esa reflexión de que tampoco es pensar, ¿no? Que la computadora llega así como algo insospechado, ¿no? Como artilugio demoníaco para ocupar, ¿no? De nuestro lugar como seres humanos, ¿no? En una visión muy catastrofista de Terminator, ¿no? Sino que realmente los seres humanos constantemente estamos depositando en tecnología, ¿no? Esta es tecnología lo que se ve en la pantalla, ¿no? Una máquina de escribir, para configurar una manera de comunicación específica, ¿no? Y que a mucha gente le ha servido, ¿no? Sobre todo los que tenemos mala caligrafía, pues obviamente, que ya no es algo que a veces exija demasiado, ¿no? Pero sí luego cuando tienes que llenar documentos, diga que sea letra, pero bueno. Y es interesante, ¿no? Toda esta reflexión del auge de la psicología, el auge precisamente pues bueno, digo, aquí el texto pone por ahí a Freud, pero pues, bueno, de algún modo hay otros teóricos muy bien, ¿no? De los portadores de la psicología en general, porque bueno, ahí sí de algún modo configurar la idea del cerebro, ¿no? Como un repositorio solamente de datos, pues no, sabemos que no funciona así, sino que es algo todavía más complejo. Que bueno, Freud ataca ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ser psicoanalista no te hace psicólogo, así como el comunicólogo, el que sepa la teoría de la bala mágica, ¿no? O la aguja hipodérmica, pues no te hace comunicólogo, ¿no? Una teoría más, ¿no? Pero lo que voy es que son acercamientos, ¿no? O sea, tratan de rodear el tema, etcétera, ¿no? El inconsciente, ¿no? O sea, ¿dónde está tangiblemente? Pensar precisamente luego en la materia como de los sueños, ¿no? El sentido figurativo, pues es como algo implausible, ¿no? O sea, que de hecho es como el sueño, es como una escena para está como es como el protector de pantalla. O sea, mientras está haciendo sus procesos la máquina. Y pues bueno, ahí
se juega mucho en el imaginario, ¿no? Por ejemplo, en esta película de Intensamente, de chistoso, ¿no? De que es una película, ¿no? Pero ahí viene toda esta parte de los recuerdos, ¿no? Esa película, pues obviamente, si bien quitan algunas emociones para hacerla más plausible, ¿no? Creo que son como 10 emociones en general, desde la teoría de la que se aborda en esta película, pero tiene muchos elementos que en el imaginario los podemos comprender, bueno, lo del amigo imaginario, etcétera, ¿no? Que todos lloran, ¿no? Pero implica toda una reflexión precisamente donde vamos depositando nuestra atención. Y aquí, bueno, eh, y que bueno, hay otra explicación en términos de la teoría gestal o la teoría conductual. Es un poco lento esto. Como está bajando de la propia red, ¿no? Ah, las neuronas, ¿no? Un tema muy interesante, ¿no? Se tenía muchas veces la idea que las neuronas tenían como una vida, ¿no? Que se acababa, ¿no? De hecho, que bueno, está bien para cierto tipo de discursos, ¿no? Por ejemplo, no a las neuronas, ¿no? Pero sí en el sentido clínico, han encontrado que a veces se pueden seguir regenerando, ¿no? Biológicos, o sea, que no están contadas, ¿no? Lo único que creo que en el organismo como que son cosas como contadas son las mujeres, ¿no? Los óvulos, ¿no? Tienen un conteo y ahí sí hay un número específico. Pero las neuronas se supone, bueno, hasta donde se ha llegado a indagar, ¿no? Bueno, de repente hay casos clínicos donde se ve como una regeneración. Pero bueno, en toda esta teoría de ver las dendritas y toda esta red neuronal, pues bueno, y actualmente que ya se está planteando que todos los neurotransmisores no solamente obedecen al cerebro, sino incluso hasta la parte, como se dice, del estómago, que también pensamos que se integra con la parte de la comida. Pues bueno, de algún modo nos va dando esta idea, ¿no? La red, ¿no? Bueno, es que sí está muy cargada la presentación. Es que no sé por qué no me deja presentar y desde la propia aplicación hay un fallo en Zoom, ¿no? Creo que o proyecto o comparto la pantalla. Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero bueno, no sé, hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran que les llame la atención. Realmente, pues bueno, esta presentación pues ya más o menos la he usado en otras ocasiones, pero la idea es que nos permite ir indagando precisamente toda esta dimensión particular sobre el eje cerebral, etcétera, ¿no? William James, ¿no? Que es el fundador bueno, es el que se lleva como el crédito ahí de lo que es el pragmatismo, un psicólogo, ¿no? Amigo de Peirce, ¿no? El teórico semiótico, pero que lo interesante de William James es la ejecución al final de la dimensión cerebral, ¿no? O sea, en acciones nos vamos dando cuenta de la pragmática del asunto. O sea, lo que creo que hay un dilema, ¿no? Si existe el alma o no en el cerebro. Lo que se sabe es que el cerebro funciona, que nos permite tener una vida, ¿no? O sea, y bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Que hay gente que luego tiene problemas en el cerebro y que sigue viviendo, ¿no? Son cosas como casos clínicos, no me acuerdo cómo se llama ese tipo
personas que nacen con esta condición, pero bueno. Y que bueno, hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Que de algún modo, que se van anclando desde la filosofía. Actualmente vemos los campos científicos como muy aparte. Digo, tengo ahí parada la carrera de nutrición ya desde hace un rato, no lo he podido retomar, me falta tiempo, etcétera, pero es interesante ver cuando uno se acerca a un área clínica, un área médica, de algún modo, a todos nos han dicho, bueno, es importante que tengan salud, que tengan la jovialidad, ¿no? Obviamente, pues, la juventud, bueno, a ustedes se los digo, ¿no? Hay tres cosas que ustedes van a ir perdiendo conforme pasen los años, ¿no? Que son parte de la vida, ¿no? Una es la juventud, luego van a ser, obviamente, nuestros padres, ¿no? Nos van a ir han apoyado. Ahí no me acuerdo cuál es la tercera, pero bueno, en general tiene que ver con, bueno, la salud en algún momento la perdemos. Recuerda que a partir de los 30 años ya hay un proceso de envejecimiento. O sea, el ser humano ya no regenera de la misma manera la célula. A veces puede ser más 35 o algunos más rápido. Hay gente que a los 20 son casos raros, ¿no? Pero llegan ustedes, pero ya hablamos de enfermedades muy claras. Pero lo que voy es que antes los médicos, pensando hace, obviamente del 400, Renacimiento, etcétera, aunque se daban el chance, los que eran médicos, a plantear reflexiones filosóficas, ¿no? Y aquí es donde yo llego, o sea, finalmente hay una idea como que de la nutrición donde uno debe de comer bien para alargar vida, etcétera, ¿no? Y bueno, sin embargo, eso no nos resuelve el asunto de la vida, ¿no? Porque dices, bueno, ¿en la salud para qué? O sea, si tú a los 80 años tuvieras la jovialidad de los 20, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿No? O sea, nadie nos va a determinar eso. Entonces, cuando se hacen planteamientos precisamente de esta dimensión de la vida, pues, precisamente viene a colación la idea de Descartes cuando se planteaba la parte lineal, ¿no? La glándula lineal, ¿no? Que era como que lo que determinaba que era la esencia humana. Y de ahí viene todavía el remanente, ¿no? A pensar que si nosotros tenemos alma, ya se ha traducido de muchas maneras el alma. En el área de ciencia se habla como de la agencia, de la voluntad, ¿no? Puedes cambiar el mundo, qué sé yo. Pero lo que voy es que de alguna manera el campo transdisciplinario, pues, obviamente se podían hacer este tipo de reflexiones, ¿no? O sea, cerebro y la parte de la vida social, pues, no se deslinda, ¿no? Muchas veces cuando he ido a alguna consulta médica, antes íbamos de cuestiones dermatológicas, me decían, no, pues es más largo, que la medicina más cara es ser feliz. Básicamente, lo diga un médico es como algo complejo, ¿no? Entonces, esa experiencia de la vida no es algo que está dentro de la parte de la carrera, ¿no? Sí, llevan psicología, ¿no? Deben de llevar psicología y psiquiatría, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Pero caray, ¿no? O sea, toda esta dimensión del cerebro al final se refleja precisamente en acciones, ¿no? Digo, a lo mejor no sé si más adelante tengo la diapositiva, pero muchas veces cuando, no sé si alguien de ustedes ha visto algún problema clínico que señala
que una persona se cae, etcétera, y lo primero que revisan es, a ver, habla bien, a ver, una frase, camina en línea, ¿no? Qué sé yo. Bueno, también los polis, ¿no? Cuando se agarran borrachos, pues están en cinco sentidos, ¿no? Que no estén afectados precisamente de la cabeza, sino manejas chocos, ¿no? Pero es interesante porque al final, no es que clínicamente vayas con el médico y te abra la cabeza por decir si estás bien, sino que es a través de síntomas, ¿no? Y toda esta información se va a traducir en acción. Esto es muy pragmático al asunto. O sea, de hecho, la medicina es una especie de ingeniería de la salud, o sea, de la biología humana. O sea, de los conocimientos biológicos y bioquímicos, voy a tratar de responder a cierto tipo de problemas que tiene por. O sea, por sí mismo no es que sea una ciencia dura la medicina, es más bien una ciencia aplicada, ¿no? Pero muchas veces se utiliza elementos, ¿no? Que también tendrían que ver con los factores lingüísticos, ¿no? Cómo pronunciar una palabra, ¿no? No recuerdo cómo es el caso exactamente, pero había un caso, ¿no? De un niño, ¿no? Que según decía que le dolía la rodilla, y le revisaba la rodilla, ¿no? No tenía nada, estaba bien. Y entonces pues, les explicaba dónde está la rodilla, ¿no? Y el niño, dice aquí, como que aquí. Entonces, explicaciones que cuando llegaba el papá del trabajo, sentaba a ver la tele, y entonces el papá le decía rodilla, y entonces el niño se recordaba la rodilla del papá. Había esa relación. Esos son factores como más bien entre el lenguaje, que a veces se tienen que resolver precisamente bueno, ahí en la lógica, ¿no? Cómo organizamos el mundo, ¿no? Dentro de una verdad. Hay otro libro por ahí que es muy interesante, de Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Son casos clínicos en donde ya ahí ya no es un problema de la ubicación de la palabra, sino ya es un problema donde ya hay como un problema ahí de hardware, ¿no? Ya genera glitches, ¿no? O bugs, ¿no? Donde tú en vez de ver la pared, estás alucinando aquí flores, ¿no? Ahí puede haber un caso así. Ahí puede ser muy bonito así, pero puede ver cráneos, ¿no? O que gente que ve que personas que no existen, ¿no? Incluso hay casos clínicos en donde hay problemas, por ejemplo, en el ojo, que no permiten entrar ya la luz en la parte posterior, en donde se absorbe la información en el nervio ocular. Y entonces se ve como una mancha. Y hay veces en que esa mancha, a veces sin querer, parece que lo tapa el cerebro. O ve una persona que está ahí. Y las alucinaciones, la cuestión de la alucinación no es que sea, pues obviamente una cuestión particular que sea de personas raras, sino que puede llegar a sucedernos, ¿no? O sea, nuestra vida trata de que fluyamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, trata de solventar los problemas que a veces suceden, ¿no? Por ahí, digo, hay varios médicos o biólogos, ¿no? Que han visto esta cuestión como de la trepanación, ¿no? Como de la cuestión de la trepanación ahí de los monos, ¿no? Para ir indagando, ¿no? ¿Qué parte del nervio pues, activa una parte del órgano? Es muy medio perverso, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero luego también se ha buscado esta parte con los moluscos, ¿no? Digo, aquí no se ve las letritas, ¿no? Me las tapa, ¿no? Aquí la presentación de la presentación. De hecho, a ver si
puedo, bueno, esta es Rashandra, ¿no? Que es un neurólogo muy famoso, ¿no? Que hay incluso visto estas regiones del cerebro, incluso tiene ahí un artículo muy interesante de la sinestesia. La sinestesia es una enfermedad en donde hay personas que pueden ver sabores. Suena muy raro, ¿no? Pero las conexiones cerebrales están como, parece como cableado aquí de los diablitos. No de las colonias, ¿no? Pero digamos que cuando hay estímulos, ¿no? Por ejemplo, de una comida, pueden ver cosas. O cuando incluso viendo el restaurante parece que pueden comerlo, así como hay, o sea, pueden degustar colores. Y esa es una enfermedad, o se considera como una especie de enfermedad, no sé si sea también condición. En algún momento tuve una exalumna que era sinestésica. Sí, decía que había unos colores que sabían, o sea, le generaban como la sensación de como haber probado algo. O sea, es una experiencia muy particular que no la puede describir así en otra manera, pero siente como esa sensación, ¿no? Que sabe algo. Pues son condiciones, ¿no? Muy particulares, ¿no? O sea, digo, suena muy padre, ¿no? El asunto, ¿no? O sea, para mí sería genial porque yo ya no puedo comer sal. Que yo pudiera ver sal y degustarla, ¿no? Aunque estuviera comiendo algo muy insípido, ¿no? Porque, digo, la verdad es que también la comida actual está retacada de sal. O sea, vas a la tienda y todo tiene sal o exceso de azúcar, ¿no? Entonces, pero la mayor parte de gastronomía le retacan sal. O sea, creo que lo normal es, creo que una cucharada de sal, creo que al día. O sea, sí se necesita la sal, el sodio, ¿no? Y además que, bueno, la sal debe llevar yodo, ¿no? Porque es una forma de ingerir, ¿no? De manera no natural, ¿no? Pero bueno, en realidad o sea, el texto, digo, es muy rico. A ver si, más que lo voy a ir adelantando, yo creo que a lo mejor desde la parte del narrador, aunque ya no se vean bien los videos. Sandra, ¿no? Los anteriores era, más para que no se me olvide el nombre, ¿no? Eric Kandel, ¿no? Y Michael Merzenich, ¿no? Los menciona ahí el texto, ¿no? Luego por ahí viene un pedagogo, ¿no? Que es doctor Tab, ¿no? Con la parte de cómo organizamos, ¿no? La parte del mundo, los niños, ¿no? Los niños, digo, a lo mejor ya los estoy incitando a que estudien comunicación humana, que es la parte de comunicación aplicada a la pedagogía y a la neurocognición. Pero, y muchos, digo, antes de la pandemia, en la oficina que tengo acá por Huicuilco, compartíamos, bueno, el piso, ¿no? Al lado había un cubículo de unas comunicólogas de comunicación humana. Y acá pues, había una fila como de mamás con sus chavitos que tratan de arreglar problemas de comunicación, de lenguaje, etc. ¿no? Y muchas veces en las teorías, por ejemplo, las teorías que hay están, lo que se aprende es que no todos organizamos el mundo de la misma manera, sino que no existe esa tabla rasa, ¿no? Realmente, sino que es así como un proceso sobre proceso. Donde hay niños que organizan por los juguetes como por materiales, ¿no? Por madera, ¿no? O por tamaños, o por colores, ¿no? Y eso es interesante, eso hace pues que seamos de alguna manera pues, diferentes, ¿no? También hay este español, ¿no? Álvaro Pascual-Leone, ¿no? Que hace algunos ejercicios con la parte de la música. Y bueno, en general son temas, ¿no? Digo, es diferente verlo así,
una pantalla grande, pero bueno, son animaciones. Este tema es bien interesante, ¿no? O sea, el cerebro es como una máquina que nos permite conectarnos con las demás extensiones del cuerpo. Pero de algún modo el cerebro por sí mismo no puede como sentirse. De hecho, es lo de menos, como es la base, ¿no? Todas las terminales nerviosas que van hacia afuera. Pero no hay una parte del cerebro que se esté monitoreando a sí mismo, ¿no? O sea, como que hay, en las computadoras ya hay como sensores, ¿no? Para como algunos métodos de seguridad, ¿no? El CPU, la cuestión térmica, etcétera. Pero el cerebro, como por así decirlo, no se puede como que ver a sí mismo, ¿no? O sea, hay como una condición muy interesante en esto. Pero podemos con la mente pensar en el cerebro. Entonces es como una metáfora muy filosófica. Entonces, ¿cómo puede ser que el cerebro mismo se esté pensando así? Es como, aunque no tenga un sensor para monitorear sus matemáticas. De hecho, cuando nos duele la cabeza, son ya zonas ya fuera del cerebro. Cuando hay problema de un tumor en el cerebro, pues más bien afecta a otra cosa, ¿no? Ya no puedes mover la pierna o comienzas a hablar de una manera desde otra perspectiva, ¿no? Y pues bueno, hay que regresar a lo que comentaba, la parte de el tiempo y el espacio, ¿no? Usamos mapas para ubicarnos. Ahora, antes se peleaba mucho de confiar en un taxista. Y nos andaba dando vueltas. Tardaba un rato, cuando era 30 minutos, nos decía de una hora, ¿no? Ahora con las aplicaciones, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no me estás engañando. O incluso le decimos, oiga, ¿por qué se acaba de ir por acá? Por aquí es más cerca, ¿no? El tiempo, ¿no? Tenemos medidas, ¿no? Calendarios, relojes, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio a través de la tecnología nos permite reflexionar sobre eso mismo, ¿no? El habla y la escritura, ¿no? Son uno por naturaleza, generamos sonidos, ya lo hemos visto en la teoría del lenguaje, pero la escritura como una revolución tecnológica del lenguaje. Podemos comunicarnos con gente hacia el futuro, aunque ellos, bueno, informarles para no entrar en esa cuestión del feedback, ¿no? No es gratuito que los primeros vestigios de escritura del código Hammurabi especificaban reglas, como las leyes, ¿no? Lo que se debía hacer o no. Porque de alguna manera pues, el lenguaje nos permite como conducirnos sobre una regla, ¿no? Las leyes, ¿no? Lengua y habla, ¿no? La lengua es como un sistema. Y pues la escritura sí es lo único que hace somete eso, ¿no? Bueno, experimentos tecnológicos, el audión de Lee Forrest, ¿no? Que es toda esta parte que no sé, de hecho, no me salió un audión acá, de hecho, quien entienda, pero son pues, pequeños bulbos, ¿no? Que por ejemplo ahí podía, si mal no recuerdo, los primeros aparatos tecnológicos, ¿no? Estamos hablando ahí de 1910, 1920, ¿no? Pues podían ahí ser la base precisamente de elementos tecnológicos como la televisión, etcétera, ¿no? Antes de llegar al cinescopio, o incluso a la parte visual. Bueno, aquí es toda esa reflexión, ¿no? Sobre la parte del ajedrez, ¿no? Muchos ejercicios con el ajedrez, las máquinas, ¿no? Eh, y pues bueno, ahí bueno, ahí es Alan Turing, ¿no? Las primeras máquinas, ¿no? Las primeras, como cuestiones cibernéticas, ¿no? Yo se me desfasa un poco ahí, pero bueno, realmente ahondamos, ¿no? Sobre la misma parte. No sé si quieren comentar algo, ¿no?
algo que les llame la atención, ¿no? El texto, ¿no? Esto ya adelantaron hace ratito, ¿no? Pero bueno, toda la automatización, bueno, tenemos toda esta parte, por ejemplo, los videojuegos, etcétera, pero realmente son extensiones, ¿no? Del mismo sistema procesador, ahorita que les mencionaba la parte como del ajedrez, etcétera, de si una máquina puede ganarle a una mente humana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta ya lo viven a diario, ¿no? De estar de multitask, ¿no? Bueno, de algún modo, pues bueno, toda la parte, ¿no? De la sobreexcitación de información, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí es ahondar, ¿no? La memoria. La experiencia de querer descubrir algo, ¿no? Descubrir, porque hay veces de que tantas veces cuando estás buscando un dato, y a lo mejor la información que obtienes no es tan importante, sino todo el trayecto que tuviste, por eso lo recuerdo. Ah, es que no sé, yo antes buscaba melodías muy raras, ¿no? Llegó Napster y pues te lo permitió, ¿no? En algún momento, ¿no? Esta música que era compartidas peer-to-peer, ¿no? Entre máquina y máquina. Pero decía, bueno, es que una canción que me tardé tanto buscando y la encontré, ¿no? Alguna melodía creo que era de esta obra de A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. Hay una canción ahí que compone Jean-Paul Sartre y por ahí una cantante francesa, porque es Juliette Greco, la cantante. Eso me acuerdo. Esa parte importante me encontré. Llama la atención, ¿no? Y pasa eso, ¿no? O sea, lo más seguro es que muchos de los datos que encuentran por aquí se hicieron trabajo bien, etcétera, lo tuvieron. Que por cierto, me voy por ahí me mandaron mensajes ahí ando pasado con otros trabajos, pero bueno, ahí luego me actualizan, no es que no tengan calificación, nada más para actualizar, ¿no? Pero en ese sentido, lo que importa, ¿no? Es que, ¿cuál es tu fin, ¿no? De estudiar. Hay gente que no quiere tener el papel. Y además, ahorita ya el papel, pues ya ni siquiera te pone un plus, ¿no? O sea, es como una cuestión como medio extraña, ¿no? Todo esto. O sea, realmente llega a ser muy relativo, ¿no? Y pues a diario estamos así, bueno, este es como mi día de trabajo. Pero bueno, no sé si el de ustedes también, no sé si estás haciendo la tarea, cuando estás estudiando, estás trabajando, tienes que hacer cosas en la casa, ¿no? Bueno, obviamente en la actualidad, pues bueno, hay muchos ejercicios, ¿no? Donde han tratado de mencionar los parietales, etcétera, ¿no? Que bueno, a mí no me gusta esa idea que señalan de la inteligencia emocional, que más bien son emociones, una manipulación de emociones, pero son cosas diferentes. O sea, más bien lo contrario de la inteligencia es la ignorancia. Entonces, la inteligencia, o sea, funciona para cuando dicen, no, es que no estás utilizando tu inteligencia. Más bien no estás utilizando tus emociones. No términos sintéticos, ¿no? Pero las emociones no, o sea, operan dentro de otro sentido, ¿no? Pero lo que se puede aplicar es que hay muchas otras formas de conexión, de realización de actividades que no estamos dejando una y la otra. O sea, no se trata de ponerlas y contraponerlas, que somos dos. Y más cuando nos ponen género, ¿no? Hay libros de historia terribles, ¿no? Como los hombres son de Marte,
mujeres desde libro de Estamos, que es determinismo, ¿no? Culturales. Pero bueno, y pues bueno, ahí sí les doy la razón precisamente a todas las tendencias nuevas, ¿no? De que, pues, no funciona así. O es contacto con tu lado masculino o femenino, pues es que más bien eso lo permea la cultura. Y pues es muy raro, pero ya llevarlo como al campo así como ¿no? Utiliza tu inteligencia emocional, ¿no? Es un término mal usado. Como inteligencia y emoción son ya son cosas diferentes. Pero bueno, entonces nada más vale el comentario, ¿no? Y pues bueno, van llegando hacia el final, ¿no? La parte de la automatización de datos, móviles, ¿no? Que llega a ser muy interesante, ¿no? En Estados Unidos como que en algún momento llegó a ser, yo quiero trabajar en Google, ¿no? Porque es un lugar muy, parecía como donde comienza a trabajar Homero Simpson con este Scorpio, que es decir, donde no hay cubículos, ¿no? Tú más o menos, ¿no? Así como no sabes qué están haciendo, pues ahí trabajan, ¿no? Y pues bueno, son elementos, ¿no? Digo, ahí los fundadores, ¿no? Larry Page, ¿no? Que es la automatización de datos y metadatos. Actualmente hay como una discusión, ¿no? En la web 3.0. No sé si han escuchado este término. La web 1.0 se establecía cuando 90 había tu correo electrónico, te metías una página, ya, era un repositorio de datos, telecomunicación. Luego comenzó a hablarse de la web 2.0 en función de términos educativos o plataformas dentro de Internet. O sea, Facebook ya es como una web 2.0 en donde tú montas un sistema dentro de una página y puedes hacer muchas cosas por ahí y por las cosas. Esto es como un sistema operativo dentro de la página, ¿no? Por así decirlo. Y luego se comenzó a hablar de una web 3.0 que es como la inteligencia de datos, como el procesamiento, pero por ahí se le llama como web semántica, que tiene que ver más que nada con agarras el móvil, ¿no? Y de repente no sabes qué objeto es y te dice, una silla. De hecho, hay una aplicación que luego me en el iPad, identificar plantas. Está muy padre la aplicación, en el sentido no la he usado, pero como se lo venden, ¿no? Suena muy padre porque para que puedes a tus plantitas, te identifica y si necesita agua, etcétera. Suena muy padre, y a mí que me gusta mucho la parte botánica, luego hay muchas plantas, o sea, o sea, tiene estas formas, pero no identifico la familia. Y aquí, pues, aquí en la zona universitaria hay un buen de plantas, ¿no? De hecho, por aquí incluso hasta hay plantas curativas por aquí. De hecho, hay unos que se parecen como duraznitos, creo que los hierves como para la garganta. No me acuerdo del nombre, ¿no? Pero sí hay muchos por la zona. Pero esa cosa, lo que hace es busca una base de datos, ¿no? Y ya cuando hay otros temas que van a ir o deberían de ir aprendiendo, que es el Machine Learning y el Deep Learning, que son bases de datos, pero en algún momento alguna de esas ya tiene la posibilidad de comenzar como a automatizar esa búsqueda de datos. De hecho, no sé si han visto que hay aplicaciones donde pueden cambiar su cara con la imagen de una película, etcétera. Pues lo que hace es más o menos la inteligencia artificial, ver como todas las partes de tu rostro y como que les adecua. Google Lens hace eso. Son más módulos especiales. El Google Lens busca lo parecido, dónde están, o busca la persona. Hay Resultados también problemas, sabes de tener las matemáticas y le tomas sí, o sea, de hecho te resuelve, pero volvemos a lo mismo, ya te quita esa posibilidad que tú lo hagas, ¿no? Incluso que imaginen las aplicaciones que están de moda
Le dices una palabra y te hace el gráfico. Cuando uno, pues dice, quiero pintar un gato como unicornio, ¿no? Y le haces tus dibujos, ¿no? Y ahora ya te lo hacen. Y como que es un poco perverso, ¿no? Si nos damos dando para, o nos hace más locos, ¿no? O sea, la verdad es que es complicado, ¿no? Los repositorios de datos. O sea, les digo, no sé si ustedes han comenzado como que a reflexionar sobre la nube, en algún momento de ¿dónde se guarda? ¿Dónde guardan mi información? Yo no estoy guardando mi información. Pero dices, por ejemplo, yo que me he dedicado mucho tiempo al video, obviamente un video, bueno, ya todos tienen compresión, pero un video sin comprimir, pues eran 200 gigas, ¿no? De 20 minutos. Era una tera. Tenías que necesitar ahí hábito. Y ya luego lo subes a la web. Y dices, por ejemplo, todos estos videos que luego subo a YouTube, al canal, ¿no? Y yo pues ya me gasté un disco duro en mi respaldo. YouTube, ¿dónde lo tiene? Incluso se calientan demasiado los discos duros que luego hay unos creo que están como en un líquido. Hay discos duros que están en un líquido especial para que estén fríos. Pero esto, pensar en el repositorio de datos es toda una reflexión que obedece mucho para los informáticos, teoría de la información, bibliotecólogos. Y es como decir, ¿a dónde va a parar todo eso? ¿O cuánto de eso va a sobrevivir en términos culturales, ¿no? O sea, vamos a seguir funcionando así dentro de un siglo. Digo, se trata de comprimir, ¿no? Otra cosa, ¿no? O sea, ahorita las tabletas, perdón que haga muchos ejemplos de tecnología, pero a mí me encanta mucho pensar en todas estas transformaciones. Ustedes saben que para los repositorios de los datos de la computadora, pues hay dos tipos de discos, mecánico y sólido, ¿no? Antes, bueno, ustedes no conocían los floppies, es grande. En realidad, pues, lo que era un disco duro, pero un disco flexible, eran unos discotes así grandotes con círculos de batería, cinta magnética. Eran disquetes, pero, y antes, habían casetitos, era para cargar, pero y se subía la memoria RAM, etcétera, lo cargaba la computadora y ya lo puedes. Si se falla un disco mecánico, lo puedo recuperar. Pero si se falla un chip, todos los discos ahora que ya tienen las tabletas, de disco sólido, hay como un número más o menos de cuántas veces lo puedes grabar y borrarlo. Te da para 5 o 6 años, ¿no? Es un buen uso. Entonces, tarde o temprano tienen que hacer un respaldo. Los NVMe, ¿no? Son unos discos más chiquitos. Sí te permiten eso, ¿no? Pero pues, al final, si el problema luego nunca les ha pasado que la memoria ya no se ve, ya se perdió, ¿no? Tuvo ese detallitos así, ¿no? Y pues bueno, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos que nos permite decir hacia dónde va nuestra información, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Los libros, ¿no? El repositorio que tiene de Google Books. Yo, eso sí, a mí me encanta Google Books, porque es como estar como virtualmente en el libro, aunque no está completo, pero ya puedes citarlo, ¿no? Y yo lo cito como si fueran libros normales. Porque además sí conozco algunos libros, pero no puedo ir a la biblioteca, pero sí las conozco. También están los nuevos dispositivos que se han creado solamente para leer, que son muy cómodos. Los Kindle, ¿no? O sea, de hecho no es Kindle o es tablet. No, estaba entre comprar un Kindle o comprar para utilidad. Estos son Ese sí es un Kindle, ese es el. Está chiquito, porque hay unos que son como de este tamaño, pero. De hecho, bueno, como no está muy bien la carátula de los iPhone, compré un plastiquito de estos que en vez de cristal, pero la lectura es muy cómoda, es muy opaca, entonces no brilla tanto, y
Entonces, es un truquito, cuesta como 200 pesos, algo así, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Ya, lo que el Kindle tiene es una pantalla que no es muy agresiva. Y más para las noches o también te sirve igual, por ejemplo, si sales mucho de viaje, pues igual ya no llevar todo el peso que corresponde a un libro, sino que ya lo tienes. Sí, Ahí es donde hablamos del uso de las tecnologías, ¿no? Hace rato decíamos que estas experiencias que nos estás buscando, y que nos quita esa experiencia de nosotros, pero yo creo que muy simple, por ejemplo, aún así, estábamos, o sea, por este cuadro tecnológico, algo que tecnología primordial, ¿sabes? Pero la reflexión del libro lo tengo, de hecho, hay aplicaciones que pueden ya permitir subrayado. Sí, eso, o sea, como que Biblia esa cosa, porque estoy leyendo, y estoy leyendo, empiezo a subrayar, a sacar ideas, tengo que copiar texto para nada más tenerlo ahí como anotación. Supongo que lo tienes en la nube, ¿no? Sí, ojalá no pasa, bueno. Y igual yo sí soy de los que se encariñan luego con los objetos te lo roban, ¿no? Pero lo que ahora te ofrecen es, no tiene, o sea, Llevarlo a todos lados en cualquier dispositivo. sí, o sea, se supone que si pierdes un celular, pones tu respaldo y recuperas todo, ¿no? Pero no deja de doler, ¿no? Y más cuando no las terminas de pagar. Sí, por ejemplo, este libro lo tengo subrayado y hago mi sesión en una computadora y me puedo seguir trabajando desde el dispositivo. Sí, también, o sea, la parte de comodidad de la nube, cuando vinculas todo, no puedes seguir trabajando. Digo, la verdad es que sí, el metro pues, sí no saca bastante, sí, la verdad, no, pero o sea, si vas en un transporte que tal está llevando, pues igual te trabajando, ¿no? Y además, bueno, hay ya tabletas que les pueden hacer los datos, ¿no? El kit, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Era muy bonito, pero ¿qué tan dependiente nos das? Porque dices, sí, no tengo nada, ¿no? Ahí está la hoja y el lápiz. Pero en la primera lectura decía que las personas teníamos el acceso a la tecnología, porque, bueno, ahí va una contradicción, no lo sé. A mí me gusta saber de las dos cosas, ¿no? Utilizar los más rápidos, pero ahí decía que teníamos que avanzar al mismo paso que avanzaba, no queda obsoleto, a lo mejor hasta es toda una forma de pensar. Claro. Lo que sí es como, dicen dicen los sacerdotes, pues ya ven que existen tradición en la creencia cristiana, ¿no? Que hay pecados mortales, pecados veniales, ¿no? Es una mentirilla piadosa, ¿no? Pecados veniales. Entonces es un sacerdote que hace separar como tal, porque debe ser como la guía. Es lo mismo creo que pasa con los comunicólogos, ¿no? O sea, un comunicólogo que reniega a la tecnología, yo creo que sí es como un pecado mortal. Porque, o sea, ¿por qué estudias toda la carrera si la mayor parte de la comunicación que se usa totalmente en el sentido humano usa la tecnología? Y hay muchos colegas, bueno, hay colegas que son migrantes digitales, que no nacieron con eso. O sea, yo crecí con el Atari, entonces eso me permitió tener una base, ¿no? Aunque muchos de los colegas podrían haber encontrado el fondo de los 70, ¿no? Pero bueno, no llegó aquí. Pero a lo que voy es que todavía existen colegas que son detractores, ¿no? Y se van a una decir, no, la tecnología. Pero también como investigadores les permite adelantar más en cuanto a su investigación y estar, digamos, más actualizados, porque tanto puede haber comunicación con, no sé, un investigador que esté en Australia o en Canadá, y si se habla en el mismo idioma, pues eso interrumpe las barreras del idioma y a la vez también se pueden crear redes de comunicación entre otros investigadores que están hasta otro punto del mundo, de los países, y no hay necesidad que se lleguen a encontrar, y sin embargo hay un intercambio interesante de conocimientos. Entonces, hasta cierto punto, pues también Internet nos ha hecho esa abertura nuevamente. Sí, que nomás es que hay algunos sitios que ya están chocan los sitios de academia.
términos, no del repositorio, sino que nada, pues, mandan puro spam. Ahí pague, ¿no? Eso no me, o sea, porque además ya tengo mi correo de email a 99% de mis 15 gigas, ¿no? Una choca y dices, compra, ¿no? Ese es el método, ¿no? Digo, yo tengo un amor bien tóxico, pero tóxico, ¿no? No, o sea, y si alguien me dice, no, sí está muy bonita, pero cómo no lo haga, el problema es salir de ese vicio. La verdad es que sí es cómodo, pero no lo recomiendo para una persona que no, al rato te voy a ver gastando todo tu salario. De hecho, sí, como la clásica figura de la taza, pero sin taza. Sí, El iPhone sin cargador. sí, o sea, chale, ¿no? O sea, lo que sí, bueno, yo compro puros refugios, o sea, no, eso sí nunca. Bueno, sí, una vez solamente he comprado una marca, ¿no? Pero tardé como un año en pagar, pero la verdad es que sí es, o sea, sí es cómodo, ¿no? Pero sobre todo, además, pues, tienes que decidir qué máquina quieres, porque dices, ¿quieres jugar videojuegos y editar o hacer diseño, ¿no? Entonces, que bueno, ya las nuevas no te permiten jugar juegos, porque ya no puedes cargar widgets. La señal 1 ya no. Entonces, Además, algo curioso que hace Apple, tipo de Apple, algo curioso que hace es que te hace dependiente de los otros artículos de Apple. Por ejemplo, aquí yo está usando una para proyectar la misma marca de la misma tableta para que el editor se pueda pasar rápido de los artículos, de la bocina, por ejemplo, nosotros enseñamos. Todo va de la mano. Si yo me compro ahorita un iPad, necesito, para ser más cómoda la vida, comprar una MacBook, ¿no? O una AirPod o algo más. O sea, es mucho consumismo. Muchísimo. sí, te agarran ahí, digo, y sí, ahora te lo compré en la Calito, 300 pesos. Por ejemplo, por ahorita había comprado un adaptador de HDMI. De hecho, cuando hicieron las clases, sí, pero no. Fue un adaptador chino. Me costó 500 pesos. Me costó más. Pero, ¿cómo le hago para proyectar? Y recordé, a ver, voy a probar si funciona el mío. Sí, de hecho, lo que ahorita ya tenía en programas como no puedo usar mis aplicaciones nativas en Zoom, porque o proyectas o transmites. Entonces ahí es, no sé, es muy perverso. Técnicamente una laptop te lo resuelve rápido. Una Chromebook. Sí. Pero son esos ganchos donde dices, bueno, sí lo tienes, es como muy diabólico, ¿no? O sea, no, bueno, más que diabólico es hasta Pues como... finalmente piensan como empresa, ¿no? Porque Sí. eso subsiste, es como, sí, cómprame. Ajá, o sea, puedes tocar, pero no tomar. Es como muy... Bueno, la iglesia, la doctrina cristiana es así, ¿no? Es como que puedes ver, pero no tocar. Hasta en la película del abogado del diablo hay algo así, ¿no? Está Al Pacino que la creencia divina es así, ¿no? Puedes, pero no todo. Y es así, y es, de hecho, precisamente esta metáfora de la iglesia de Google es como tener también lo mismo, ¿no? Que Google se cobra a los chinos con nuestros datos. Eso es lo perverso, ¿no? De que, es gratis. No, no es gratis. Hay un capítulo de los Simpsons, ya de los últimos, donde creo que les regalan un auto. Y el auto está buscando la información de todos los que están ahí. O sea, todos los que siempre tienen un auto, pero lo que hace esa empresa es grabarlos desde que entras al coche, etcétera, y llegan. Y es donde suena como la producción. O sea, nada es gratis de lo que las aplicaciones premium, etcétera, se gastan sus datos, ¿no? Y pues bueno, o sea, realmente es un libro muy por ahí, no sé si cargué en el sistema la conferencia
de Nicolás Carr, hay como una explicación. O sea, si no la cargué, la cargo usted. Pero hay como por ahí un video de Nicolás Carr, luego, si no lo comparto, pero que explica sintéticamente como en 10 minutos la tesis de esto, ¿no? Tasa de tendencia, ¿no? Pero en fin, pues no sé, comentarios, pues obviamente, no sé, me gustó esta parte de las opiniones, por ahí están la lógica. Bueno, los que participaron, palomita, ¿no? Para la participación. Yo confío en ustedes. Claro, ya, más o menos quienes participan. Pero la idea de esto es que es una buena introducción a temas de comunicación, de telecomunicación, pero en la interpretación sociológica, más bien de sociología de los medios, por ahí va, o psicología incluso de los medios, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, antes de pasar como a temas pues de la materia, porque bueno, ya estamos ya en la recta final, nos falta ver la siguiente sesión a Judith Butler, ¿no? La parte de identidad, luego veremos el contexto que tiene que ver con censura. No me gusta mucho, pero bueno, no sé, tengo que checar si no sé si puse la de CISEC o otra, pero y al final cerramos un poco con este tema, ¿no? De lo que es los movimientos sociales, que realmente ese último tema es para casi despedirnos, ¿no? Porque no es un texto muy, muy cortito sobre lo que es el open source y todo eso, que tiene que ver con la tecnología, los software libres y los movimientos sociales que se hacen en Internet, que va muy de la mano con este texto, pero como van a estar más enfocados con lo que es el trabajo final, pues bueno, tiene que ver con una reflexión sobre que puedan ser sociales o comunicativa, en donde someten cualquiera de los textos que hemos leído, al menos dos, ¿no? Aplicado, ¿no? A alguna reflexión. No se quiebren mucho la cabeza, tampoco es una tesis, ¿no? Pero puedan ustedes desarrollar una temática donde vinculen, por ejemplo, los lenguaje y poder o lenguaje y cultura, si no quieren hablar de eso. De todos modos, ¿cómo que vamos a poder abordar eso en las próximas clases? Sí, ahorita no tengo la presentación cargada, pero sí en algún momento a lo mejor paso así como rápido los requisitos, ¿no? Y por ahí está la presentación, debe estar por ahí, o ejemplos, ¿no? Al final. Ajá. Sí, o sea, realmente pues es ahorita, no sé, un movimiento social, ¿no? Movimiento feminista, tal, de marcha de tal fecha, en cuanto a estas fotografías, bla, ¿no? Ya pueden hacer un análisis deportivo, ¿no? Sobre una pancarta. ¿Qué es lo que lo presenta? Y pueden ir donde figura ahí la cultura, la ideología, la mitología, o hacer como un campo interpretativo hermenéutico, ¿no? Un eje a lo mejor semiótico, a lo mejor de la significación, o esos pragmáticos, esos elementos, ¿no? Que se vean los elementos que aprendieron en esto, no que repiten lo que aprendieron en economía, y no se van a estar en el concepto, no hay problema, pero yo voy a evaluar que tengan las bases dentro de la parte teórica que aprendieron. ¿Vale? Entonces, sin más, pues bueno, ahora sí, como dicen, nuestra misa ha terminado, entonces, bueno, vayan, pueden ir en paz. Nos vemos y, pues bueno, termina esta grabación.